Vamos a resolver el ejercicio 25 de la sección 1.1 del capítulo 1 del libro de precálculo de James Stewart en su séptima edición. Tenemos dos incisos. Nos piden realizar las operaciones que nos indican. En este caso vamos a realizar la suma de fracciones. Para realizar la suma de fracciones podemos emplear dos métodos. Uno es utilizando el mínimo común múltiplo de los denominadores, y hay otro método más directo que también se puede hacer. Para una mayor comprensión del problema vamos a utilizar los dos métodos. Primer método, vamos a utilizar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ya, para aplicar este método tenemos que descomponer en sus factores primos los denominadores, es decir, de 10 y de 15, para hallar el mínimo común múltiplo. De 10 lo descomponemos en sus factores primos. Mitad, 5, 5, 1. Entonces de 10 tendremos 2 por 5. De 15, de igual forma lo descomponemos en sus factores primos. No tiene mitad 15. Entonces vamos al siguiente factor primo, que es 3. Terceras de 15, 5. 5, 1. Entonces 15 descompuesto en sus factores primos sería 3 por 5. Ahora, para hallar el mínimo común múltiplo de dos números, vamos a considerar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Es decir, el 2 y el 5, el 3 y el 5 de los dos números. Entonces el mínimo común múltiplo es igual a 2, que está presente aquí, pero no está presente aquí, por el 5, que está presente aquí y está presente aquí, por el 3, que no está presente aquí, pero está presente aquí. Entonces realizamos el producto. Tenemos como resultado 30. Entonces el mínimo común múltiplo de 10 y 15 es 30. Ahora, en la fracción que nos han dado, 3 décimos más 4 quinceavos, los denominadores tienen que ser al mínimo común múltiplo, es decir, a 30. Entonces, para que 10 sea 30, lo vamos a multiplicar por 3. Como el denominador lo hemos multiplicado por 3, el numerador también lo tenemos que multiplicar por 3. Y lo mismo para la otra fracción. Para que el denominador sea 30, el 15 lo tenemos que multiplicar por 2. Y de la misma forma el numerador también lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, efectuando las operaciones, tenemos 3 por 3, 9 sobre 30, más 4 por 2, 8 sobre 30. Ahora tenemos la suma de dos fracciones que tienen un común denominador, que es el 30. Cuando se tiene un común denominador, simplemente sumamos los numeradores, es decir, 9 más 8 sobre 30. 9 más 8 sería 17. 7 no se nota también. 17 sobre 30. Que ese es el resultado en el primer método. Ahora, para el segundo método, es hacerlo de una manera más directa. No vamos a hallar el mínimo con un múltiplo de los denominadores de la fracción, simplemente vamos a realizar las siguientes operaciones. 3 décimos más 4 sobre 15. Vamos a realizar el producto de los denominadores, o sea, 10 por 15. Ahora todo el denominador lo dividimos entre 10.
y lo multiplicamos por 3, es decir, 10 por 15 dividimos entre 10, 10 con 10 se van, 15. Ese 15 lo multiplicamos por 3, 3 por 15, más lo mismo para la otra fracción. Todo el denominador, 10 por 15, 10 por 15, lo dividimos entre 15. 15 con 15 se van, 10. Ese 10 lo multiplicamos por 4. 10 por 4. Y realizamos las operaciones. 3 por 15, 45, más 10 por 4, 40, sobre, aquí sería 150. $45 más 40 sería 85 sobre 150. Aquí podemos simplificar en el numerador y en el denominador. A ver, de 85 quintas y de 150 quintas, es decir, de 85 lo simplificamos. 85 dividido a 5 es igual a 17. Y 150 dividido a 5 es igual a 30. A ver, si no se entiende esta parte, vamos a utilizar la descomposición de sus factores primos. 85. No hay mitades. Quintas, 17. 17 es un número primo, por lo tanto, a 17, 1. Entonces, descompuesto en sus factores primos de 85 sería 5 por 17. Y lo mismo para 150. Mitad sí hay, sería 75. De 75 no hay mitad, pero sí puede haber terceras. A ver, 3, 25. No hay mitades, tampoco hay terceras, puede haber quintas. De 25 dividido entre 5, 5. Y de 5, 1. Entonces, descompuesto en sus factores primos, tenemos 150 es igual 2 por 3 por 5 al cuadrado. Entonces, aquí, para una mayor comprensión, vamos a tener de 85, 5 por 17 sobre, de 150 descompuesto en sus factores primos sería 2 por 3 por 5 al cuadrado. Aquí vamos a eliminar factores comunes. Esto lo eliminamos con esto, lo cual nos quedarían 2 por 3 por 5 sobre 17. 17, 2 por 3, 6 por 5, 30. Que es el mismo resultado en la que hemos hallado en el primer método. Es lo mismo. Entonces, de esta manera queda resuelto el inciso A. Ahora, en el inciso B, podemos utilizar mismo método, pero en esta vez únicamente vamos a utilizar el primer método para el inciso B. Inciso B nos dice 1/4 más 1/5. Aquí descomponemos los denominadores en sus factores primos. 4, mitad 2, mitad 1. Entonces 4 es igual a 2 al cuadrado o 2 por 2. Y de 5 no tiene factores primos, o sea, tiene un factor primo que es el consigo mismo.
Mitad no hay, terceras no hay, pero sí hay quintas, 1. Entonces 5, el único factor sería 5. Los factores comunes y no comunes con su mayor exponente, entonces el mínimo común múltiplo sería 2 al cuadrado por 5. 4 por 5, 20. 20 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 5. Entonces, aquí vamos a hacer transformaciones en el numerador y en el denominador. Un cuarto más un quinto. Para que el denominador sea 20, el 4 lo multiplicamos por 5. Entonces, en el numerador también tenemos que multiplicarlo por 5 para que no haya variación. En el denominador tenemos que multiplicarlo por 4. 5 por 4 es 20, ¿no? En el numerador lo mismo tenemos que multiplicar por 4. Entonces, tenemos 5 veinteavos más 4, realizamos operaciones 20. Aquí, vamos a continuar aquí. Tenemos denominadores comunes, entonces simplemente sumamos los numeradores. 5 más 4 sobre 20. Y esto nos da un resultado de 9 sobre 20. Entonces, ese sería el resultado del inciso B. Y si utilizamos el segundo método, tendríamos que llegar al mismo resultado. Y con esto queda concluido la resolución del ejercicio 25.